¿qué tal estáis? Me paso por aquí para hablar otra vez de los músculos biarticulares. Y es que en el último post, aunque lo intenté resumir y que quedara lo más claro posible, hubo muchísimas dudas en cuanto al entendimiento de cómo funcionaban estos músculos. Por lo tanto, voy a hacer hoy una explicación más detallada, y no solo eso, sino que voy a intentar que sea más práctica, más aplicable a la sala de entrenamiento, y voy a dejar un par de reflexiones al final que creo que son muy interesantes. Dicho esto, algo que veíamos y que se ve normalmente en los libros de anatomía clásica es que los músculos biarticulares simplemente se tiene en cuenta su origen, su inserción, y se dice, por ejemplo, el recto femoral es extensor de rodilla y flexor de cadera. Pero bien, ahí nos quedamos o nos falta algo, y es que tenemos que entender cuál es su función en el movimiento global contextualizado, es decir, los movimientos para los que especialmente estamos hechos: la locomoción y la manipulación. La locomoción entendida sobre todo como andar y correr, y la manipulación como la trepa, el empuje, lanzamiento o cualquier manipulación en relación a la prensión de objetos, herramientas, etc. Entonces, ¿cómo actúan estos músculos biarticulares en el movimiento o en los movimientos que más realizamos en nuestro día a día o que más se realizan a nivel deportivo? Esa es la clave y es lo que vamos a ver hoy. Debido a la morfología de nuestro cuerpo nos podemos encontrar con dos constraints. Por un lado, un constraint geométrico y por otro lado, un constraint anatómico. En cuanto al geométrico, tenemos que entender que nuestras articulaciones se mueven rotando y no con una traslación. Y lo que nosotros buscamos en el movimiento siempre es una traslación, normalmente. Una traslación del centro de masas o una traslación de un objeto. Entonces, tenemos que entender que mediante esas rotaciones articulares es como generamos la traslación. Pero no todas las rotaciones son igual de eficientes a nivel matemático, a nivel geométrico, para producir traslación. Si por ejemplo hablamos del centro de masa, si nos fijamos en el dibujito que tenemos abajo, este sería el pie, esto sería la tibia, esto sería el fémur, vemos que cuando tenemos un ángulo de 90 grados entre la tibia y el fémur y subimos 20 grados ese fémur, encontramos un mayor desplazamiento del centro de masas en esos ángulos que si desplazamos 20 grados en el rango final del recorrido. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con un constraint geométrico a nivel de que a final de rango de extensión no ayudamos o no generamos apenas cambio en la traslación del centro de masas. Esto es un constraint que tenemos que tener en cuenta y que luego veremos cómo los músculos biarticulares solucionan o cómo los músculos biarticulares se aprovechan de eso. Y luego, por otro lado, un constraint anatómico. Es decir, si yo extiendo muy fuerte una articulación, tengo que haber frenado o que la velocidad sea cero al final de la extensión, al final del rango de movimiento, porque si no lo que voy a hacer es que las estructuras pasivas sean las que frenen y por tanto que aumente el riesgo de lesión. Centrándonos en el miembro inferior, ya que es más fácil entender cómo funcionan los músculos biarticulares, lo que vemos es que si solo tuviéramos músculos monoarticulares, a final de rango tendríamos el problema geométrico. ¿Por qué? Por lo que he comentado anteriormente, a final de rango no estaríamos apenas desplazando el centro de gravedad. Por otro lado, tendríamos un problema anatómico. ¿Y cómo podríamos solucionar ese problema anatómico con músculos monoarticulares? Simplemente con una excéntrica del antagonista, lo cual sería muy ineficiente y además requeriría muchísimo gasto energético. Por ejemplo, en el caso de la rodilla, la cabeza corta del bíceps femoral debería estar frenando en todo momento y al final de rango. Esto haría, por un lado, que tuviéramos que frenar mucho el movimiento y que por tanto no pudiéramos, por ejemplo, saltar tan alto, y además, lo que he comentado, muchísimo más gasto energético porque tendría que estar frenando. Y en tercer lugar, un problema que se añade es el problema fisiológico, y es que sabemos que nuestros músculos presentan una curva longitud-tensión y que a final de rango esos músculos van a estar en una longitud corta, vamos a decir, o una longitud menor, y por tanto van a estar en un rango de tensión que no le va a permitir, un rango que no le va a permitir generar excesiva tensión. Por lo tanto, al problema geométrico se le va a sumar la no capacidad de generar fuerza y el problema anatómico. Es decir, un auténtico caos y algo que sería muy ineficiente y que incluso podría aumentar el riesgo de lesión. Entonces, ¿cuál es la solución? Los músculos biarticulares. ¿Y cómo actúan los músculos biarticulares para solucionar los problemas que hemos comentado anteriormente? Pues bien, lo que hacen es actuar transfiriendo fuerzas en isometría. Y para que entendáis mejor cómo funcionan, vamos a explicarlo con el gastrocnemio, ya que creo que es uno de los músculos que mejor ejemplifica cómo se transfiere esa fuerza. Si nos fijamos, aquí tenemos el pie, aquí tenemos la tibia, aquí tenemos la rodilla y luego tenemos el gastrocnemio, que si nos vamos a los libros clásicos de anatomía, por origen e inserción, extiende el tobillo y flexiona la rodilla. ¿Qué ocurre?
que mientras yo estoy saltando, vamos a suponer que estamos saltando, extiendo la rodilla. Y en el rango final, mientras el gastrocnemio actúa en isometría, transfiere fuerzas al tobillo. ¿Por qué? Porque recordemos que es flexor de rodilla. Entonces, mientras extiendo la rodilla, lo que estoy haciendo es alargarlo, pero se está manteniendo en isometría. Entonces, lo único que va a hacer es tirar del tobillo hacia la extensión. ¿Y por qué es esto genial? Pues bien, porque palía o mejora los tres problemas, los tres constraints de los que hemos hablado anteriormente. Por un lado, en el caso del geométrico, esto es algo que no podemos cambiar. En final de rango no va a haber una gran traslación del centro de masas. Pero puedo aprovechar la energía que desperdiciaría por no cambiar apenas el centro de masas para transferirla al tobillo. Y eso es lo que hacemos precisamente con los músculos biarticulares. Por otro lugar, lo mismo ocurre con el problema fisiológico. Yo no puedo hacer nada. En rangos finales, ese músculo va a estar más acortado y por tanto ejercerá menos tensión. Pues bien, vamos a aprovechar la tensión que le queda, no para cambiar el centro de masas en un rango muy pequeñito, sino que me voy a meter y voy a transferir esa fuerza a otra articulación. Y voy a aprovechar esa fuerza de los extensores de rodilla para extender el tobillo. Y por último, el problema anatómico. ¿Qué ocurre? Recordemos que el gastrocnemio, si pensamos a nivel anatomía clásica, es flexor de rodilla. Lo que está haciendo en isometría, ¿qué es? Frenar esa extensión forzada máxima al final de rodilla y alcanzar una velocidad cero al final del movimiento y que por tanto haya menor riesgo de lesión. Y es que si pensamos en una sentadilla donde tenemos los pies anclados al suelo o normalmente no levantamos el talón, lo que ocurre es que sí que se dice muchas veces no bloquees excesivamente fuerte porque te puedes coger y dañar alguna estructura pasiva por realizar ese bloqueo. Pero aquí eso nunca ocurre con un salto. No ocurre con un salto por eso mismo, porque ahí sí que acoplo la rodilla al tobillo y freno en última instancia esa extensión de rodilla. Y por tanto no tengo miedo o no hay miedo a bloquear excesivamente la rodilla. Eso es algo que solo ocurre en sentadilla, en una prensa o en cualquier máquina que no permite esa extensión final del tobillo. En definitiva, lo que nos permite es una mejora del rendimiento, puesto que aprovechamos en rangos finales la transferencia de fuerza a otras articulaciones, una menor energía utilizada, puesto que no tenemos que frenar el movimiento para evitar ese riesgo de lesión que hemos comentado anteriormente, y obviamente, y finalmente, ese riesgo de lesión disminuye. Analizando el miembro inferior en su conjunto, tenemos 4 músculos biarticulares que analizar. Por un lado, el recto femoral, que por su inserción y origen lo que va a producir es una transferencia de fuerzas desde la cadera a la rodilla durante la extensión, durante la triple extensión. Es decir, va a producir o va a transferir fuerzas de arriba a abajo. Mientras extiendo la cadera, facilito la extensión de rodilla. Por otro lado, tendremos los isquios, que transferirán fuerza desde la rodilla hacia la cadera. Y lo que harán es eso, permitir que los extensores de rodilla ayuden o transfieran fuerzas hacia la extensión de cadera. Un error común sería ver, por tanto, que se extiende la rodilla antes que la cadera, lo que comúnmente llamaríamos en una sentadilla o en un peso muerto un hip drive, es decir, extiendo la rodilla y subo la cadera excesivamente sin que ésta se extienda. Lo que tiene que haber, y lo que realmente produce un movimiento eficiente y un movimiento donde esta musculatura trabaja en isometría, transfiriendo las fuerzas correctamente, es en el cual la cadera y la rodilla se extienden prácticamente al unísono. De hecho, estos dos músculos lo que hacen en todo momento es transferir fuerzas según el ángulo en el que nos encontremos y lo que queramos realizar o cómo queramos desplazar nuestro centro de masas, van regulando la fuerza que van realizando para transferirla arriba y abajo y que se mueva nuestra cadera y nuestra rodilla al unísono. Luego, por otro lado, tendríamos el gastrocnemio, que como hemos visto antes, transfiere fuerzas desde la rodilla al tobillo. Y por último, un músculo que normalmente no tenemos en cuenta es el flexor largo de los dedos, que por su acción en el tobillo también transferiría fuerza desde este tobillo a la articulación metatarsofalángica, produciendo esa flexión final de los dedos. Entonces, ¿cómo deberá ser el movimiento para que todos estos músculos actúen correctamente? Debe haber un buen acoplamiento, sobre todo al final de los rangos de extensión, por lo que hemos visto antes, del problema geométrico, anatómico, etc. Y un movimiento totalmente coordinado. Y analizando un salto, para verlo sencillo, lo que tendremos que ver siempre es que al unísono o que hay una extensión de rodilla coordinada con la extensión de cadera y que no se produce una extensión muy excesiva de ninguna de las dos desde el principio del movimiento, sino que se extienden al unísono, y luego ver que al final o casi al final de la extensión de rodilla y cadera se empieza a extender el tobillo.
Si el tobillo se extiende antes, estamos hablando de un mal patrón coordinativo, al igual de lo que hemos hablado antes con el hip drive. Esto no quiere decir que pueda levantar ligeramente los talones como forma de generar stiffness y ya pretensar toda esa musculatura. No hablamos de eso, hablamos de la extensión real del tobillo, que siempre se producirá después o cuando ya casi está completamente extendida la cadera y la rodilla. ¿Por qué? Porque es cuando me aprovecho del problema geométrico que hemos hablado anteriormente y donde empiezo a extender el tobillo. Y luego, por último, lo último que veremos, milisegundos después, será la extensión de la articulación metatarsofalángica, que al igual que el tobillo vendrá después, puesto que necesitaré que el tobillo esté extendido para, en rangos finales, que se produzcan isometrías a transferencia de fuerzas. Por último, y como conclusiones finales, podemos hablar de 3 aspectos que además, en mi opinión, están íntimamente relacionados. Por un lado, especificar si realmente es necesario o hay que realizar un enfoque analítico con este tipo de musculatura. Es decir, trabajar el recto femoral como tal, en su función de flexor y extensor de rodilla, trabajar los isquios de la misma manera, cuando vemos que en el movimiento global contextualizado sobre todo trabajan en isometría. Pues bien, a mi parecer sí que tiene sentido realizar un trabajo analítico, sobre todo en primeras fases, cuando lo que estoy buscando es su activación, su mejora de la movilidad, cualquier aspecto que sea necesario, pero esto ya nos habla, y todo lo que hemos visto anteriormente, de que tengo que progresar hacia el movimiento global y que el músculo tendrá que trabajar de manera coordinada con toda la demás musculatura del miembro inferior, en este caso porque hemos hecho el ejemplo del miembro inferior, pero lo mismo ocurre con la musculatura biarticular del miembro superior. Es un poco aplicar lo que comenta siempre Franz Bosch, y es que el entrenamiento de fuerza es igual al entrenamiento de coordinación. Por otro lado, podemos llegar y empezar a hablar también de la dominancia de la rodilla o de la cadera. Y es que, ¿qué ocurre? Hemos visto que se produce transferencia de fuerzas desde la rodilla a la cadera y al contrario. Entonces, lo que vemos en los ejercicios de triple flexoextensión o en cualquier trabajo en el que realicemos este patrón de movimiento es que no hay una gran diferencia en la activación de la musculatura extensora de rodilla o extensora de cadera, es decir, glúteo o cuádriceps. ¿Por qué? Porque se transfiere la fuerza. Entonces, ¿quiere decir que no existan ejercicios más dominantes de rodilla o más dominantes de cadera? No. Y estamos hablando de triple flexoextensión, ojo, porque si hablamos de bisagra, pues obviamente es más dominante de cadera, pero porque además estamos hablando de otro patrón, donde ya, por ejemplo, los isquios no actúan en isometría. Dicho esto, y hablando de actuar en isometría, habrá ejercicios donde sí que habrá un mayor torque sobre la rodilla o un mayor torque sobre la cadera. Y esto dependerá de los constraints que estemos aplicando. Es decir, dónde está la carga. Es decir, hacia dónde quiero mover mi centro de masas. Y esto ya lo hará el ejercicio más dominante de rodilla o más dominante de cadera. Entendido como que generará más torque sobre la rodilla o más torque sobre la cadera. Pero como hemos visto, a pesar de que generemos más torque sobre la rodilla o más torque sobre la cadera, habrá una transferencia de fuerzas y por tanto en todo momento la activación de la musculatura será bastante similar. Y luego, por tercer punto, y un punto que creo que también es esencial entender, es la axialidad. Y es que hemos visto que las rotaciones articulares producen el desplazamiento del centro de masas. Para producir un correcto desplazamiento del centro de masas necesito axialidad. ¿De qué hablo a qué me refiero con axialidad? Me refiero a que alineemos nuestro tronco, nuestro cuerpo, con la línea de fuerzas que buscamos, en la que buscamos desplazar nuestro centro de masas. Por ejemplo, si estoy haciendo una aceleración, lo más normal es que me incline. Si estoy en carrera a máxima velocidad, pues no tendré tanta inclinación. Y esto es muy necesario porque si esa axialidad de la que estoy hablando está muy relacionada con los ángulos de extensión y flexión de cadera. Y si yo no tengo una buena axialidad, no voy a ser capaz de acoplar bien la musculatura, de coordinar bien el movimiento y de que por tanto se produzca la correcta transferencia de fuerzas mediante los músculos biarticulares, rodilla, cadera o incluso más abajo, tobillo, articulación metatarsofalángea. Entonces, en definitiva, enfoque analítico, sí, pero tiene fecha de caducidad. Dominancia rodilla-cadera, vemos que no hay grandes diferencias en la activación en los movimientos de triple flexoextensión debido a la transferencia de fuerzas que se produce, aunque a nivel de torque sí hay diferencias y dependerá del movimiento del centro de masas y del movimiento y donde aparezca la carga, es decir, los constraints. No hay una coordinación perfecta para todo, depende del movimiento que queramos realizar en nuestro sistema, se tendrá que adaptar o generar movimientos diferentes y acoplamientos diferentes, es decir, con mayor retraso o menor retraso en esa isometría, etcétera, etcétera. Es algo que es muy difícil de estudiar y no es tan sencillo como esta es la coordinación perfecta en todo movimiento.
y luego quedarnos con que es necesaria esa axialidad para cualquier movimiento y para superar las fuerzas que nos retan. Espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda, cualquier sugerencia por MD y nada, nos vemos pronto con más contenido. Ahora me voy a ir de vacaciones, así que no subiré contenido durante un tiempo, pero luego volveremos con muchísimas ganas y con más contenido mejor todavía que este. Muchas gracias y nos vemos pronto.